de la disciplina. Argumento. Soldados de la República, me dirijo a todos. Nos juzgue la historia. ¿Quién? And I just want to say thank you. Debate. ¡Nunca nos subordinemos! Maciosare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos que nos acompañan. Hoy es jueves de entrevista en Maciosare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Yo soy Iscali Fuentes y con mi compañera Elisa Godínez, antropóloga. Hola, buenas noches. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Meme Yamel, que no nos pudo acompañar, pero esta noche nos acompaña la doctora Marta Erika Pérez, antropóloga. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y con quien compartiremos este espacio. Bueno, pues la verdad es que estamos muy emocionadas de la invitada que teníamos el día de hoy para ustedes, así que vamos a ver de quién se trata. Esta noche en Maciosare nos acompañará la escritora, pensadora, antropóloga y activista feminista Rita Segato. De alguna forma tiene que mostrar que está encallecido, ¿no? Que tiene menos empatía, que siente menos, pues no es hombre, hombre no llora. Hasta hoy la capacidad de crueldad es un trazo de la masculinidad. Fue profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia en 1985 y 2010 para migrar en 2011 a la docencia en los posgrados interdisciplinarios de bioética y derechos humanos de la misma universidad. Actualmente es investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil desde 1998. La lucha de las mujeres no es por las mujeres, es por toda la humanidad, porque este orden político que es el patriarcado, que es un orden fundacional, arcaico, que es la primera forma de extracción de plusvalía, de robo de valor, y la primera forma de opresión y de la primera creación de una jerarquía. Sus principales campos de investigación se centran en las formas de violencia contra las mujeres y violencia de género, así como cuestiones de género en los pueblos originarios, racismo y colonialidad. Porque en realidad la meta feminista es la soberanía sobre el cuerpo y sobre la sexualidad. Entonces le vas a negar a unas personas que ejerzan esa soberanía. No, ellas están en la misma lucha que nosotros, es la parte de la lucha. Ha sido perita en los casos donde se juzgó y condenó violencia sexual, esclavitud doméstica y sexual como partes de corte bélico por el Estado. Ha participado activamente durante los movimientos de madres y periodistas durante la desaparición y feminicidios sistemáticos en Ciudad Juárez y es referente en la música popular de lucha que acompaña a los movimientos continentales en contra de la violencia de género al coro de El Violador en tu Camino, producción del colectivo chileno Las Tesis. Preconquistales, precoloniales, la transitividad de género era abierta de una manera que deja de serlo cuando llega la colonización, que binariza y introduce el determinismo biológico de una manera que antes no existía. Además, ha sido reconocida con prestigiosos reconocimientos como el Premio Conex de Platino por Ensayo Antropológico y Sociológico y Diploma al Mérito, el Premio Democracia por el Centro Cultural de Caras y Caretas del Instituto de Artes Mauricio Cajel, el Premio El Colegio de México Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales y el Premio Franz Fanon Logros de por Vida. Cuando el Estado nos falla, construyendo comunalidad, lazos de reciprocidad. En eso las mujeres somos maestras, reconstruyendo espacios domésticos donde podemos deliberar. No necesitamos salir a la calle todo el tiempo. Hay momentos dentro de la historia del feminismo que tienen salidas al espacio público. Con ustedes, Rita Segato. Maciosare. Rita Segato está con nosotras en Maciosare. Yo creo que la verdad todas estamos muy emocionadas. Rita, bienvenida. Gracias, muy amables. Pues la verdad es que sí, para todas es un gusto que estés acá con nosotras. Platicábamos sobre cómo iniciar esta conversación y cuál sería como ese punto medular para poder desarrollar todos los temas que tú, bueno, ya hemos visto un adelanto de todo lo que tú has hablado. Y creemos que es muy importante en este primer momento abordar esto que tú hablas del mandato de masculinidad, porque claro que es algo fundamental de lo que tú has investigado, pero además pues porque nos incita
a abrir los ojos y ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras ayudar a desarrollar este tema para quienes nos están viendo en este momento. Sí, claro, la manera en que siempre lo hago, me interesa más hacerlo, es pensar un poco la historia, cómo llego a esa palabra, ¿no? Porque creo que, como he dicho algunas veces, mi profesión es nombrar. O sea, lo que yo hago en realidad es colocar nombres a experiencias, a prácticas que todas y todos sabemos que existen. Pero el nombre es una herramienta y muchas veces en nuestra manera de enseñar en la universidad, nuestras disciplinas, aquí somos varias antropólogas, tomamos los nombres que vienen desde afuera y no colocamos nombres nosotras o nosotros mismos, ¿no? Eso es la colonialidad del saber. Entonces, yo primero intuitivamente, y ahora lo veo que como es mi práctica verdaderamente, es trabajar con los nombres. Y ese nombre, el mandato de masculinidad, viene desde lejos, ¿no? Comienza con mis estudios que nunca elegí este tema, el tema de la violencia de género, pero un día llega a mi universidad el pedido de un secretario de Seguridad Pública que le dice al rector en 1993 que están habiendo muchas denuncias por violaciones de calle. Entonces él llama a 3 profesoras que trabajábamos con el tema mujer, ninguna de nosotras con violencia, y nos pide que contestemos qué está pasando con el aumento de las denuncias por violación. Y yo elijo ir a la cárcel. Y ahí trabajo por más de un año, por casi 3 años, con un grupo enorme de estudiantes, entrevistando condenados con todo el tiempo que necesitáramos, con la puerta casi cerrada, con el guardia penitenciario del lado de afuera, parecía una sala de diván psicoanalítico. Pudimos conversar por mucho tiempo con condenados por violación. Entonces ahí surge la idea, y así se llama en un primer texto, de la injunción, en portugués, injunción de estupro, el mandato de violación. Primero pienso en un mandato de violación, porque voy a entender que en la estructura de la violación hay 2 ejes. Un eje vertical, que es hacia la víctima, el disciplinamiento de la víctima. O sea, pero el más importante, quizás el menos considerado, es el eje horizontal, en que el violador viola para la mirada de los otros hombres. Entonces hay una obligación de violar. No es una obligación expresa, es, digamos así, el crimen de violación es de los más ininteligibles de todos, inclusive por sus perpetradores. Y por eso conseguimos que los presos consiguieran aplicarse con nosotros a inteligir, o sea, a entender por qué. Porque no era para lo que imaginamos casi siempre, que el hombre tiene una libido incontenible y que por el deseo enloquecido, incontenible. No es así. Nunca en mis años que llevo estudiando el tema, nunca recibí esta explicación, aunque esta explicación sería muy conveniente para los hombres. Claro. Porque decir que tienen una naturaleza incontenible ya ayudaría, digamos, con un atenuante. Pero nunca recibí esta explicación. O sea, siempre es algo que hay una exhibición. O sea, entonces la obligación de violar es algo así como la obligación de exhibir que se es hombre. Que se es hombre. O sea, adquirir el título de masculinidad, porque la masculinidad es un título que se adquiere, un título de un estatus, que es el estatus masculino, que tiene prestigio y poder también, a veces solamente prestigio, pero que es... Y últimamente me han llegado montones de mensajes que me hablan de las coincidencias de esta mi tesis, de la obligación de violar y que después se transforma en la obligación de matar, porque esa idea de la injunción, o sea, de la injunción, del mandato de violación, ahí lentamente se va transformando en un mandato de matar y lentamente en esta idea de un mandato de masculinidad, o sea, que es el mandato de exhibir una capacidad de dominación sobre los cuerpos, sobre los territorios,
Entonces me han llegado diversos mensajes sobre la serie Adolescence. Ah, claro. Porque en esa se ve claramente algo que está dicho ahí, en ese texto original, cuando todavía hablo del mandato de violación, que se transforma en el mandato de masculinidad, y voy a explicar cómo. Pero el niño, digamos, que no consigue comenzar a probarse hombre, hay un momento en que solo le queda como alternativa matar. ¿No? Ahí se ve claramente, ¿no? Y la familia al final, ¿no? ¿Cómo es? Si somos buenos, si era bueno, de dónde salió. No, nace de una estructura de la sociedad. Es un mandato que me emana de una estructura que es el patriarcado. O sea, al hombre le pasa algo muy serio que lo penaliza también, lo victimiza también, lo fragiliza también. Que si él no consigue probarse hombre, algo de su humanidad se ve perjudicado. Hay un perjuicio para su humanidad misma. Y entonces el hombre es llevado a veces a formas de violencia que lo acaban también victimizándolo y martirizándolo también. Entonces, ¿cómo descomponemos eso, no? ¿Cómo desmontamos ese mandato de masculinidad, ¿no? Que esa palabra surge en mí y que es una etapa nueva en aquel mandato de violación, cuando alguien en la costa pacífica de Colombia, en el público, estábamos en Buenaventura, donde hay crímenes violentísimos de una gran crueldad, que llevan a que la gente deje su territorio, abandone su territorio para que pueda ser ocupado por las corporaciones hoteleras o la construcción del puerto, que es un puerto que está muy bien ubicado para el comercio con China a través del Pacífico, en el norte del Pacífico colombiano. Entonces, una persona del público, una mujer que siempre quiero encontrar, me pregunta, ¿y cómo paramos con esta guerra? Y ahí mismo me pongo a pensar en público, ¿no? Y digo, bueno, yo creo que desmontando el mandato de masculinidad, porque es por ese mandato que los niños o los muy jovencitos, para intentar probar, titularse machos, digamos, titularse hombres, muchas veces aceptan el reclutamiento para pandillas o Rita, ¿qué te parece si todo sí. esto que estamos platicando, disculpa que te interrumpa, pero tenemos que ir a un pequeño corte? No se olvide dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Macio Sare, entrevistas a cuadro. Volvemos. YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sare. Cambió de manos. El patriarcado no consiguió hacer la revolución. Ningún barbudo ha conseguido. Macio Sare. Mucho que platicar y mucho que discutir. Ya volvimos, estamos aquí en Macio Sare, entrevistas a cuadro con Rita Segato. Y estábamos escuchando precisamente esta pregunta que nos planteamos. Ya nos has explicado un poco de cómo o qué es más bien el mandato de masculinidad, pero ahora, bueno, sí. ¿cómo lo vamos? Lo fundamental, entonces, es que es una exhibición de algo. Claro. O sea, que es un espectáculo de algo, es lo que llamo una violencia expresiva, y que lo que es más difícil de comprender, y que es lo que me lleva después a Ciudad Juárez, esa idea. Cuando dos grupos de mujeres me escuchan hablar de que la violación es violencia expresiva, no es para algo, no es, digamos, lo que se piensa para satisfacer el deseo, digamos, no es por una libido sexual, es por una libido, pero de otro tipo, narcísica, ¿no? Para que el hombre pueda espectacularizarse, demostrarse, mostrarse, escenificarse hombre. Pero en ese sentido es un mensaje. También la más vulgar de las violaciones es un mensaje al mundo, ¿no? De que el hombre es capaz de cierto poder, ¿no? Que es uno de los grandes problemas del presente, porque lo que vemos es un crecimiento constante. Claro. De esa forma de violencia. Uno se pregunta, ¿por qué, no? Y precisamente en ese sentido, Rita, yo quiero ver si nos puedes ahora relacionar mejor
precisamente esto que acabas de explicar, que es el mandato de masculinidad, que está relacionado, digamos, con ejercer la violencia. Y luego, además, esto ya, digamos, en tiempos más recientes, como lo que está sucediendo en México, que tenemos una cantidad de violencia brutal. Y tú empezaste en Juárez y viste los feminicidios en ese momento, hace más de 20 años. Pero esto después, de algún modo, y me duele decirlo, se industrializó. O sea, se volvió parte innegable de las organizaciones criminales, en términos de no solo el feminicidio eventualmente, sino también la violencia en general. Y entonces yo quisiera que nos pudieras explicar de qué manera se relaciona. Claro. Y también, por supuesto, algo que me parece que es una idea muy importante que tú has planteado, que tiene que ver con esto del segundo estado o el paraestado, ¿no? Y que creo que va de la mano. Sí, claro, es la búsqueda de una estructura que se encuentra por detrás de lo que llamo epifenómenos, que son variados, o sea, cuerpos aquí y allá, en diversos contextos, en diversos territorios, ¿no? Yo lo empiezo a ver con la cuestión espectacular de la violación en los presos, o sea, cómo hay un interlocutor de su crimen, hay alguien que está del otro lado de ese cuerpo con quien está dialogando. Por eso el libro mío se llama... un libro mío se llama La guerra contra las mujeres. He luchado mucho contra ese título, pero todas las editoriales insisten en que ese es el título, pero en realidad el título debería ser La guerra en las mujeres. Claro. Porque las guerras son el territorio de una guerra entre hombres, claro, ¿no? Bueno, entonces lo que pasa en Ciudad Juárez es que ahí descubro la existencia de una segunda... lo que llamamos segundo estado, que en un primer momento, por algunas figuras del derecho importantes, ¿no? Como Carlos Castresana, un gran fiscal, ¿no? Con el que dialogué en algunas ocasiones, en un principio decía, no existe un segundo estado, la ley es una sola. Yo decía, pero yo escuché la existencia de un estrato subterráneo de poder. En Ciudad Juárez creí oír claramente que existía un estrato subterráneo de poder. A eso le llamo ahí la existencia de un segundo estado. Después se transforma en un paraestado, o sea, lo que voy a llamar de una paraeconomía, una paralegalidad, que son las leyes, las reglas que protegen esa segunda economía no declarada, esa paraeconomía, una parapolicía, o sea, un grupo de personas que matan, que ejercen, que practican esa ley, que matan o secuestran o torturan, le llamo parapolicía, y una paracomunicación, o sea, que es el control de la comunicación por esos grupos, por ese segundo estado completo, por ese paraestado completo, que tiene mucha relación con descubrimientos que ha hecho un blog que yo consulto y que recibo su correspondencia, que se llama el Tax Justice Network, que está en todas las lenguas del mundo, también en español, y que en algún momento, hará aproximadamente 10 años, va a descubrir que esa paraeconomía, o sea, esa economía no declarada, tiene el mismo volumen que la economía declarada. Y eso no es poca cosa. Y hoy, 10 años después, es posible suponer que tiene un volumen mayor que la economía declarada. Y claro, si vos pensás en eso, vas a pensar que existe un poder sobre la vida y la muerte, un poder de muerte que no obedece a ninguna ley, y eso es el presente. O sea, el crimen sin consecuencias. Y eso es el presente. O sea, yo siento mucho tener que decirlo, soy una extranjera en México y sé cuánto le duele a los mexicanos cuando un extranjero viene y dice algo sobre su país, porque este es un país muy nacionalista y eso me encanta a mí, me gusta, ¿no? Pero como es el título de este programa, voy a osar. Yo osaré decir que hay una juarización de México, porque lo veo, porque viajo mucho, visito diferentes lugares a lo largo de los años, visito México desde que yo tenía 20 años, o sea, ¿cuánto es 70 menos 20? 50 años de visitar México, lo conozco bastante. Y creo, y no era así, y cómo progresivamente lo que vi en Ciudad Juárez se ha expandido
por toda la nación. Inclusive yo asocio el fenómeno que vi en Ciudad Juárez con Ayotzinapa. O sea, y cómo comienza esta percepción y esta comprensión de lo que sucede en Ciudad Juárez cuando me encuentro en el Escorial en España con 2 organizaciones de mujeres que trabajaban y empiezan a hablar sobre la impunidad, porque hay impunidad, y de repente, basada en mi investigación anterior, les digo, no hay un problema de impunidad, hay una exhibición de impunidad. También. Los asesinatos de Ciudad Juárez, como también Ayotzinapa, son exhibiciones de que existen impunes. ¿Qué son ellos? ¿Qué son los impunes? Son los que tienen dominio jurisdiccional, dominio territorial sobre determinadas regiones de México que se han expandido. Entonces, eso es un segundo estado. Eso es un paraestado. Y también en mi libro La guerra contra las mujeres le llamo la segunda realidad, porque es una segunda realidad completa que hoy en día administra la vida de un número muy grande de personas, ¿no? Entonces, yo me encuentro mucho con una sociología, una antropología, unas ciencias sociales, un derecho, unas ciencias políticas que no quieren ampliar su campo para entender que deben observar esa segunda realidad. Es un problema bastante serio de nuestra formación, de nuestra investigación y del foco de nuestras universidades sobre los temas de una nación. Claro. Es como si dijéramos, no somos una nación, somos 2. Claro. Y eso se expande hacia el sur. Por ejemplo, países absolutamente pacíficos como era Ecuador, hoy tiene ese problema. Lo he visto en Perú recientemente. O sea, esa juarización no se expandió solamente en México, va hacia el sur. Rita, y en esto yo creo que conecta muy bien con que la espectacularización del poder, de la crueldad, está conectada con esa estructura que nos decías del mandato de masculinidad. Por eso lo vemos, ahí es donde se conecta eso que parece algo muy privado con la forma en la que está organizada el mundo. Porque como bien lo has dicho, la masculinidad es un estatus que se alcanza, pero no se alcanza y ya, sino que hay que estarlo todo el tiempo. Renovando. Y en esa renovación la violencia es un ciclo que no para. Entonces, quería preguntarte, tú has dicho también muchas veces que justo cuando, si queremos que el mundo cambie, tenemos que desmontar el mandato de masculinidad. Pero suena como una estructura tan arcaica, tan complicada de mover. ¿Cómo te imaginas esos desmontajes en masculinidades que buscan otra forma de ser validados, en masculinidades que deciden no participar de eso y ser excluidos? Lo que pasa es que la masculinidad no fue siempre así. Hay elementos del género del patriarcado que son constantes y que están desde el principio de la especie. O sea, yo no tengo dudas de que desde el principio de la especie se funda, porque hay muchísimos mitos de criación de diferentes pueblos que están en los 5 continentes que van a hablar de un defecto de la mujer, el Génesis, ¿no? Que van a hablar de la desobediencia de la mujer, del abandono de la mujer, de la desidia de la mujer, de la sexualidad, diferentes, algún error de la mujer que cuando se corrige ahí se inicia la historia del pueblo. Y evidentemente por su dispersión parecen hablar sobre el inicio de la especie, el inicio de la ley. Yo diría que la ley no se inicia como dijeron Freud y Lévi-Strauss por, digamos, el asesinato del padre, Totem y Tabú, ¿no? Sino que la ley se inicia con el disciplinamiento de la mujer. Entonces, es universal, pero hay un cambio. O sea, hasta un cierto momento, ese patriarcado va funcionando de una manera con una desigualdad de prestigio de las tareas masculinas, de los roles masculinos, pero hay un momento hacia el presente y que eso se vuelve descontrolado. Así es. Y ese descontrol es lo que tenemos que... No es que no debe existir la virilidad, no es que no deban existir los hombres. La virilidad para mí se define por 7 potencias, no poderes, esa es la cuestión. En un primer momento lo pensé como poderes, después me di cuenta que era un error, que son potencias. La potencia sexual, quizás la más frágil de todas, ¿no? La potencia bélica, la potencia física, ¿no? La envergadura del hombre, la musculatura. Entonces, la física, la potencia intelectual, la potencia política,
la potencia económica y la potencia moral, porque el hombre es el juez y la posición el cargo de juez, aunque a veces esté ocupado por una mujer, es un cargo masculino, es una función masculina. Como la de la cátedra también, ¿no? A veces nos olvidamos que una cosa son las personas que ocupan los cargos y otras es la historia del género del cargo, que va a modificar muchas veces, si no nos cuidamos mucho, el género de la mujer que lo está ocupando, ¿no? Ese es un tema muy importante. Pero entonces, esas 7 potencias, a medida que la historia fue transcurriendo y que los hombres se han ido fragilizando, y ahí un tema económico importantísimo. O sea, en primer momento el tema de la conquista. El hombre no blanco, el hombre que fue derrotado por un conquistador, digamos así, racialicemos las posiciones. Por Rita, el blanco ¿qué te parece si dejamos la idea nuevamente para cuando volvamos del corte y ustedes no se vayan porque estamos platicando aquí con Rita Segato, pero además no se olviden de dejar sus comentarios porque en el último bloque se los vamos a poder pasar a ella para que le responda. Siga con nosotros en Maciosare, Entrevistas a Cuadro. Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Desmontando ese mandato, los alertamos a los hombres lo pueden desmontar, nosotras no, pero avisamos a los hombres lo conveniente que es dejar de obedecer a lo que es propuesto como masculinidad. Maciosare. Seguimos aquí en Maciosare, Entrevistas a Cuadro con Rita Segato y bueno, pues hemos tratado de desarrollar toda tu investigación y prácticamente centrarnos en el mandato de masculinidad y cómo desmontarlo. Estabas desarrollando esta idea y ahorita continuamos con otras cosas que sin duda te queremos preguntar, que tienen que ver con la violencia, con Gaza y demás. Adelante. Claro, voy a completar lo que estaba diciendo, que estas potencias, el hombre va comprendiendo que debe demostrarlas y ahí pasan a ser demostradas como poder. Entonces, el tema es, en un primer momento, tenemos la conquista, la colonización. Mi perspectiva, ustedes saben, es la crítica de la colonialidad del poder, ¿no? En la que siempre he aprendido mucho y sigo su manera su elaboración por Aníbal Quijano, el gran pensador peruano. Lo que percibo es que la propia conquista hubiera sido imposible si ese hombre de estas tierras, de estas costas, no hubiera... Lo primero que le pasa es que va a aprender la mirada del vencedor. Claro. O sea, el hombre racializado, no blanco, el indio, el negro también, va a aprender a mirar al mundo con los ojos de quien lo venció, de quien lo derrotó, porque la masculinidad es jerárquica. Hay un macho alfa. O sea, hay uno que va a enseñar a los otros cómo se debe ser hombre. Y ese es un problema que tenemos. Ahora, ¿por qué en los últimos tiempos esto va siendo agravado? ¿Por qué la violencia crece de esa forma? Y mi hipótesis, o sea, más que mi hipótesis, mi modelo de comprensión es que la extrema concentración de la riqueza hace que muchísimos hombres queden completamente emasculados, porque la potencia económica pasa a ser absolutamente impedida. Y con la potencia económica impedida, la potencia política, la potencia intelectual e inclusive la potencia moral pasan a ser obstaculizadas, impedidas. Y por lo tanto, ¿qué potencia queda? O sea, la bélica, la física y la sexual. O sea, entonces el agravamiento tiene que ver también con el mundo en que vivimos, en que muy pocas personas, que son hombres, 8 hombres en este momento, y de la misma nacionalidad tienen la mitad de la riqueza del resto de la humanidad. Entonces, esa extrema concentración inmediatamente está causando una emasculación visible en los hombres. Eso que estás diciendo es importantísimo porque en alguna de tus conferencias más recientes escuché cómo explicabas el tema de, digamos, que hay 2 lógicas. No estábamos hablando de izquierda y derecha, pero sí, digamos, 2 grandes divisiones, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Sí. Y entonces hablabas tú muy claramente de las 2 lógicas, ¿no? Entonces, la lógica, digamos, que cosifica, que yo diría que es la de la acumulación
irracional total que estás tú mencionando, y digamos, la lógica de la vida, ¿no? De la gente de toda la gente que opta por la vida. Y eso lo traigo a colación específicamente porque estoy viendo sobre la mesa que tú has puesto esto que es un mensaje. Sí, yo he hecho un compromiso conmigo misma de jamás, nunca más hablar en público sin mencionar el tema Gaza. Porque el tema Gaza no es solamente el tema Gaza. El tema Gaza es todos nosotros. O sea, yo tengo 2 textos, uno de 2009 que se llama El grito inaudible, o sea, que es el grito de Palestina, es de 2009. Ha sido por coincidencia republicado recientemente en un libro que se llama Escenas de un pensamiento incómodo, y la gente que lo lee piensa que lo escribí ahora, pero es de 2009, o sea, hace 15 años. Y otro de 2014, ¿no? Que también piensa que lo que se llama Palestina somos todos. Y no es que Palestina somos todos porque ay, como sufro, como me duele, que también es real, es que porque no hay ley. O sea, Gaza es un problema de la humanidad. O sea, no hay más Estado de Derecho. No hay cómo justificar el genocidio de un pueblo entero y la limpieza de su territorio. No tiene justificación posible. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos están diciendo que hoy la Carta del Derecho, o sea, la ley es el poder de muerte. Y si la ley es el poder de muerte, entonces ese poder de muerte se extenderá a toda la humanidad. No hay cómo defenderse más. Si yo no tengo cómo defenderme del sufrimiento que me causa ver las imágenes de Gaza, que las siento como una afrenta a mi propia sensibilidad, y alguien que me dice, bueno, soy argentina y usamos malas palabras, alguien que me dice, jodete. No sé si se pueden decir malas palabras. Jodete. Sufrís, jodete. Eso significa que esa muerte llega a mí, llega a nosotros. No hay cómo pararla, porque no hay ley. No hay más gramaticalidad como para que la especie humana pueda relacionarse entre sí con algún grado de confianza, con una idea de que tiene una expectativa al respecto de cómo el otro va a comportarse. No hay ley. La ley es el armamento, es la potencia bélica, es la capacidad letal de una gente sobre otra. Y creo que tú también lo desarrollas con un concepto que tiene que ver con la pedagogía de la crueldad, ¿no? Cómo nos acostumbramos a la violencia y cómo vivimos con eso, Eri, no sé. Sí, no, justo lo platicábamos, de cómo la pedagogía de la crueldad, como tú nos has dicho, nos enseña a desensibilizarnos del dolor ajeno, vuelve lo vivo en cosa, esto nos que mata decía, la empatía, ¿no? Ajá. Sí. Y yo justo me preguntaba, estas imágenes que vemos todos los días, que son aterradoras del genocidio en vivo, ¿nos están desensibilizando? Claro. ¿O son necesarias para escuchar, para voltearlos a ver, para recordar? Ahí tenemos 2 tipos de personas, ese es el problema. Y hay un texto también antiguo, pero a mí me sirve muchas veces para dar base a argumentos. Hay 2 pieles éticas, 2 sensibilidades éticas. La ética es una pulsión, una sensibilidad, a veces dentro de la misma familia. Las morales son codificables, son elencables, o sea, las costumbres aceptadas, las costumbres no aceptadas, la moralidad, qué es moral y qué es inmoral, se puede elencar, se puede hacer una lista para cada pueblo de lo que es moral y de lo que es inmoral, que varía bastante de una sociedad para otra. Las leyes también, pero la ética no. Éticas hay 2 y son pieles y son pulsiones y son deseos éticos. Uno de esos deseos éticos es el conservador, o sea, el acatar, el que acata, el que siente que la ética es acatar lo que se recibió y a veces inclusive magnificarlo, o sea, expandirlo, o sea, lo recibido, el mundo recibido con su estructura, con sus normas, debe ser acatado y debe ser prolongado hacia el futuro. Y la otra ética es la ética que yo llamo de la desobediencia.
O sea, somos aquellas personas que miran el mundo a partir de lo que le falta, de lo que podría ser mejor, de sufrimientos que podrían no existir. Entonces esas dos personas miran esas imágenes con dos miradas diferentes, ¿no? O sea, unas como, bueno, lo van normalizando, y bueno, el mundo es así. La realidad es así. O sea, eso es la pedagogía de la crueldad, lo que te enseña a normalizar y a pensar que eso es el paisaje normal de la existencia humana, ver que se asesinan personas, se masacran personas, se genocidan personas, niños y gente de todo tipo, y se barre un territorio para apropiarlo. Entonces, la ética de la conformidad va a mirarlo, encogerse de hombros y nosotros, las personas que tenemos una piel ética insatisfecha, desobediente, que ve el mundo a partir de lo que le falta y de lo que podría ser mejor, esas imágenes nos hacen sufrir inmensamente. No hay día que no llore mirando las imágenes de Palestina. Y yo llevo alguna parte de mí es sangre judía. Y además creo que la segunda víctima de lo que estamos viendo va a ser la judeidad, va a ser el pueblo judío. Inevitablemente la segunda víctima serán las personas judías de lo que está ocurriendo, lo que está haciendo Israel en este momento, y de una burricie, de una estupidez extrema y suicida, que va a ser inevitable la victimización del pueblo judío a partir de lo que está sucediendo. Queramos o no, no tiene nada que ver con la judeidad, tiene que ver con el sionismo, pero va a ser muy difícil apagar de la imagen del pueblo judío en la historia lo que está ocurriendo con Israel. Será la segunda víctima inevitablemente. Entonces, lo repito porque es muy importante darse cuenta de eso. Yo creo darme cuenta y no dudo de eso. Es un problema enorme, inclusive para sus perpetradores. Claro. Será un problema del cual no podrán escapar. Entonces, es una pena, ¿no? Una tradición de pensamiento libre, inclusive sin lealtades a Estado alguno, claro, como fueron los grandes pensadores judíos, claro, ¿no? Desde Spinoza hasta Marx, Freud, Rosa Luxemburgo, Trotsky, los grandes pensadores judíos de la historia, por ser libres. Claro. El Estado de Israel les está diciendo que esa libertad intelectual ha desaparecido. Claro. Wow. Qué cosa todo esto que nos queda un minutito, no sé si quieran plantear alguna pregunta para después del corte poderla contestar, pero también estábamos platicando como esta parte de lo que tú, ya hablamos de la violencia, ya hablamos de Gaza y hablamos de cómo tú desarrollas la idea del mandato de masculinidad, pero ¿qué pasa con la politicidad de las mujeres o el Estado dirigido por las mujeres? En este sentido, a mí me gustaría que pudiéramos problematizarlo al volver del corte. Bien. No sé si quieran que... Yo planteo mi pregunta de una vez en ese sentido. Yo pensaba que sería interesante escuchar tu opinión acerca de cómo explicarías el hecho de que hoy los países en donde está más avanzado el feminismo y los derechos de las mujeres, o algunos de ellos, muchos muy importantes, ahí está ganando la derecha. Sí, y yo quisiera decirte, he escuchado, solo dejar así la pregunta para el corte, te he escuchado decir muchas veces que las mujeres somos más felices, y es una cuestión de historia, ¿no? Nuestra historia, pues no una cuestión biológica, sino histórica. Entonces quiero que nos digas algo, si queda, sobre eso. Pues al regreso, Rita, si te parece, problematizamos en este sentido. No se vaya, estamos en Maciosare, entrevistas a cuadro. Síganos por YouTube, véanos en la televisión abierta, en el canal 11 y el canal 22. Y sobre todo, déjenos sus comentarios para poder explicarlos y comentarlos aquí con Rita Segato. Volvemos. Maciosare. Momentos en que el feminismo se retira del espacio, pues eso no significa mucho. Lo que importa es pies en el suelo, cara a cara, cuerpo a cuerpo, en cada acto, en cada gesto. Maciosare.
Gracias por continuar con nosotras. Estamos aquí en Más Usare, entrevistas a cuadro, y tenemos con nosotras a Rita Segato. Y bueno, pues en este último bloque quisimos preguntarte un montón de cosas que tienen que ver con esta premisa de desmontar el mandato de masculinidad y sobre todo con la política de la feminidad. No sé, Rita, de todo lo que te preguntamos antes de ir al corte, ¿cómo quisieras abordar el tema? Bueno, voy a tratar de ser lo más sintética que soy capaz, y escuché sus preguntas durante el intervalo. O sea, el primero, ¿no? Bueno, terminar con el tema de cómo se desmonta ese mandato, mostrándole al hombre, y esto me consta que es posible porque he recibido respuestas de hombres de todas las generaciones, ancianos, más viejos que yo, que ya es bastante, jóvenes, muy jóvenes, en diferentes oportunidades he tenido un agradecimiento, gracias Rita Segato, abajo el mandato de masculinidad. Y lo he tenido de hombres, como digo, de edades muy diferentes entre sí, porque es liberador. Esto no es una liberación de las mujeres, ¿no? Como antes decían los hombres, ay, ¿cómo podemos ayudar nosotros al movimiento feminista? No, somos nosotras que les estamos ayudando a que se liberen de algo que los destruye y que los hace morir antes de tiempo en todos los países del mundo. Entonces, cuando el poder se da cuenta de lo que pierde por intentar permanecer allí, en esa posición, o sea, como ha hecho a veces un mal negocio, ¿no? Perpetrando algunas formas de crueldad o encalleciéndose, y cómo los hombres se afean mucho más que las mujeres con el paso del tiempo. Yo creo que entonces he dicho muy recientemente que nuestra lucha es no por nosotras, sino por nosotras, por los hombres y por toda la humanidad. Claro. Entonces, y yo sí siento que hay hombres que lo comprenden, claro, y eso los ayuda a liberarse de un mandato que los destruye. Bien, en segundo lugar, ¿no? ¿Cómo se explica que en países con movimientos feministas muy fuertes hayan elegido, y eso la verdad es que es digno, necesita de un análisis, inclusive en los diferentes países. claro. Yo creo que es un curso de la historia en ese momento, ese curso que va hacia el poder, hacia el fascismo. Hay formas de publicidad de esa tendencia, hay errores muy grandes por parte de las izquierdas. Yo mismo no hablo más en izquierda y derecha, yo soy una pensadora del campo crítico abierto, porque han habido demasiados errores, ¿no?, en la derecha, y por eso en lo que se mostró ahí hace un momento en la cortina, no sé cómo se llama, todas las revoluciones fracasaron. Todas fueron exitosas en derribar, en español se dice derrumbar, en derrumbar lo que existía, el poder existente antes de la revolución, eso sí, pero en trazar un camino hacia un futuro mejor, hacia un horizonte más benigno para más gente, eso no lo consiguieron. Entonces tenemos que repensar. Muchas cosas de la política deben ser repensadas, muchos términos, muchas consignas, muchas creencias, porque en mi generación la política, en la militancia fue prácticamente un sistema de fe. Claro. O sea, casi una religión. Claro. Y yo participé de esa creencia y hubo errores. O sea, fuimos entrampados también por algunas consignas que no eran útiles, o sea, que no conducían a eso que estoy diciendo, que es lo que toda revolución debe aspirar, que es un futuro de felicidad. No debemos descuidar la idea de la felicidad. Y ahí es que entran los dos proyectos históricos, el proyecto histórico de los vínculos, de las relaciones, de los afectos, de la proximidad entre las personas, que nosotras las mujeres lo practicamos todo el tiempo. Somos naturalmente próximas, ¿no? El hombre es naturalmente alejado, claro, exterior con relación a lo gestionado, a lo administrado. Y nosotras muy fácilmente conseguimos una intimidad y nos contamos hasta la primera vez que nos vemos la vida entera. O sea, ¿no? Eso es un valor, ¿no? Eso fue como clasificado como un error, como ¿no?, una falta de conducta, y al contrario, eso es un valor. Debemos retomar el valor de nuestra politicidad, que es muy distinta a la masculina. Entonces,
Yo creo que es necesario pensar la política de otra forma. Y últimamente vengo hablando muchísimo de una diferencia entre la política y lo político. O sea, si podemos actuar dentro del Estado, obtener buenos gobiernos más benignos, más preocupados por un bienestar social, yo creo que la situación de México en este momento es muy buena. Pero esos periodos pueden ser frágiles, transitorios. Utilizarlos, transitar ahí por el Estado, pero hay que construir una política que pase por fuera del Estado. Eso es absolutamente imprescindible. Yo le llamo un camino anfibio de la política, por la política que es la de las instituciones, la de los sindicatos, la de los movimientos sociales, que habla en términos de poder. Tomar el poder, tomar las riendas del Estado, la rienda de las instituciones, la rienda de la economía, tomar el poder y mantenerlo. Y eso es muy difícil. Es muy difícil si no se considera la política por un camino que no pase por ahí, no considere la política, sino lo político, o sea, la relación entre las personas, transformarnos, o sea, que eso lo hemos descuidado muchísimo, o sea, transformar la forma en que nos relacionamos con las otras personas, y trazar un camino, que es lo que estaba diciendo yo en ese corto que pasaron ahí, que es con los pies en la tierra, cuerpo a cuerpo, cara a cara, en la conversación, en la manera en que ejercemos nuestras profesiones, nuestros saberes, en la manera en que los comunicamos, en la manera en que miramos a las otras personas. Eso es lo político, y es lo político lo que cambia el camino de la historia. Claro. Entonces, por eso yo creo que la propaganda antifeminista, la propaganda antimujer, que todas las fuerzas que no son el campo crítico, que son el campo conservador, la ética obediente, la ética de la prorrogación de una estructura que recibimos, pasarla hacia el futuro sin mejorarla, esa ética que le llamo de la conservadora, o sea, obediente, es una ética que muestra constantemente la intención de bloquear el camino de lo que las mujeres proponemos. Claro. No todas las mujeres, porque hay otro tema, el cuerpo no es una garantía. Hay mujeres con cuerpo de la hembra de la especie que han sido más patriarcales que cualquier hombre, o sea, que han hecho un daño, que han hecho guerras. Margaret Thatcher, por ejemplo, Condoleezza Rice, por ejemplo, o diversas presidentas o gobernantes o juezas, o sea, mujeres que han ocupado cargos de poder, pero que no tienen conciencia de género, no saben de dónde, qué es ser femenino, o sea, qué es a lo largo de la historia la posición femenina, el rol femenino en la sociedad. O sea, no es una cuestión del cuerpo, es una cuestión de una concepción, de una historia, de una politicidad otra. Claro. Pues no sé si les parezca que podamos a lo mejor leerte brevemente lo que nos está comentando la audiencia y posiblemente seguir esta conversación en las redes sociales por el tiempo que nos queda. Adelante. Dice Mafer Ochoa. Buenas noches, saludos al panel. Mi pregunta es, ¿cómo entiende el papel simbólico y político que ha jugado Ciudad Juárez en la configuración del feminicidio como crimen de poder? Híjole. Pues es un poco, ya lo había comentado. Sí. Creo que eso es mi texto, ¿no? El ensayo, la escritura en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez, ¿no? Segundo estado, todo lo territorio, todo está de alguna manera dicho. Está explicado ahí. Sí, bueno, este es un comentario de Aleida Hernández y dice: muchas felicidades a Macio Sare por traer a la entrevista a cuadro a Rita Segato, una de las más importantes pensadoras de nuestro tiempo. Gracias, Rita, por todos tus trabajos tan importantes. Y bueno, yo creo que sí, todas pensamos lo mismo. Exacto, gracias. Sí. Dice Silvia Moreno Fernández: yo vivo violencia vecinal y no he podido denunciar por falta de evidencias. Soy testigo y víctima de la agresión del vecino que golpea el techo de la casa donde vivo y legalmente no he podido hacer nada en Ciudad Juárez. Bueno, pues un poco desarrollando la idea, ¿no? de lo que tú decías de Juárez y de la violencia. Ay, qué barbaridad, eso es tremendo. Sí. Claro. ¿No? Habría que ver primero ella vincularse, ¿no? Crear una red de vínculos, un colectivo de personas que puedan conversar y hacer pública esa conversación. O sea, nombrar lo que está pasando, qué significa, por qué sucede, qué es lo que está diciendo, cuál es el mensaje que este hombre está mandando a ella y al mundo, pero nombrarlo y hablarlo y hacerlo público, ¿no? Sí.
Marta Arzate, es un lujo escuchar a Rita. Gracias, Canal 11. ¿El patriarcado influye en las decisiones judiciales para ayudar al varón? Saludos desde San Juan del Río, Querétaro. Sí, es muy sutil, ¿no? La manera en que incide en la escucha el patriarcado, o sea, cómo se escucha siempre más el argumento del varón, lo que el varón va a decir. Es un hecho, y debemos hablar de eso. Bueno, y hablar de los juicios es otro programa entero en que un seminario. Sí, deberíamos tratarlo. No se puede así en este corto tiempo, pero sin duda la voz, la palabra del varón llega más lejos y hace un impacto mayor en cualquier contexto. En la universidad, en la justicia, en la escuela y cualquier tipo de trabajo. En las familias, etcétera. En las familias, exactamente. Y bueno, pues Rita, ya estamos despidiéndonos de este programa. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado, que hayas podido desarrollar pues algunas de tus múltiples ideas que nos han acompañado, que nos han ilustrado y que sin duda pues nos ayudan a seguir construyendo y desmontando precisamente todo lo que tú llamas. Mi nombre es Iscali Fuentes, muchas gracias por habernos acompañado, compañeras. Pues yo nada más decir, agradecerle muchísimo a Rita el tiempo, la paciencia y sobre todo este esfuerzo, porque en televisión tratar de decir todas estas cosas que son a veces tan complejas, pero que la intención, al menos así espero que haya quedado, que se puedan transmitir y sean más entendibles para más cantidad de personas. Eri, muchas gracias por acompañarnos en este gracias programa. a ustedes. Gracias a Rita Segato, y también decirle a la gente que ella tiene conferencias en YouTube súper accesibles. Así es. Y ahí pueden sumergirse más a su pensamiento que nos permite entender el mundo de una mejor manera. Gracias a ustedes por darme la palabra, ¿no? Siempre es muy agradecido, algo que me lleva a un sentimiento de gratitud, de gratitud muy grande. Gracias a ti, Rita. Gracias, Rita. Pues ustedes no se pierdan el día de mañana Maciosare, que es el programa de Historia y Humanismo, aquí a las 9 de la noche por el Canal 11 y el Canal 22. Nos vemos el siguiente jueves, Maciosare, entrevistas a cuadro. Maciosare.